Bueno, esta es la cuarta semana de la Parashá de la semana, Parashat Shavua, Parashat Vayakher. Esta es la primera Parashá, es lo que viene después de Kitizá. Ahora, ¿qué pasó en Kitizá? Moshe se quedó 3 veces 40 días en el Sinai y por fin bajó en la Parashá de Kitizá. Al terminar la Parashá de Kitizá, lo vamos a ver un segundo nada más. Entonces, justo al final, la página 91, Lamed Dalet, Perek Lamed Dalet, Vaivered Moshe Me'ar Sinai. Entonces, cuando bajó Moshe del monte de Sinai, Ushne Luchot Ha'edut, y las 2 tablas estaban con él. Moshe lo yadá ki karan od panav vedaberó ito. Moshe no supo de que su imagen, su cara estaba irradiaba una luz fuerte, ¿ok? Que iluminaba. Por lo tanto, vayara Aarón joven de Israel, Moshe viene karan od panav. Aarón y el resto vieron la cara de Moshe. Ahora, Vayikra alehem Moshe, vayashuvu elav Aarón bechol haneseim ba'edah, vayaber Moshe alehem. Entonces, Moshe llama a todos, a Aarón y a los Nesiim, y Moshe los habla. ¿Qué los habla? Empezó a enseñarle lo que Dios le había dicho. Empezó a enseñarle Torah. Aquí empiezan las clases de Moshe Rabbeinu sobre lo que había recogido en el Sinai. Israel, y después se acercaron todos los hijos de Israel. De ahí es que se nos dice las veces que Moshe repetía las cosas para que primero a Aarón, luego a los Nesiim, luego tal cual, y para que todos escucharan por lo menos una vez de Moshe, escucharan una vez de Moshe las cosas. ¿Bien? Esto es, ya nos introduce, el final de la Parashá pasada, nos introduce que Moshe Rabbeinu ya está enseñando a Torah. Ahora, el principio de esta Parashá es Vayakher. ¿Qué es Vayakher? Vayakher Moshe Kolad Ben Israel Vayamonael Melat Devarim Asher Tzivah Adonai La'asot Otam. Aquí ahora le toca a Moshe enseñar la Torah a todo Israel, a todo el pueblo. Vayakher Moshe, o sea, se reúne con Moshe, el pueblo, para estudiar Torah. Estudiar lo que les dijeron. Y esta sería la 4ª vez. ¿Estás de acuerdo? Esta sería la 4ª vez que lo repetía. ¿Y cuál es el tema de hoy? El Shabbat. Empieza con el Shabbat. ¿Cuál es el tema de hoy? El Shabbat. Sheshet Yamim Ta'aseh Melachá. Empieza a hablar del Shabbat. Entonces, ¿y por qué? La primera clase que da Moshe de Torah al pueblo, la primera clase que Moshe da de Torah, no, el marrón. La primera clase que da Moshe de Torah al pueblo, ven aquí, Samuel, aquí. La primera clase que da Moshe de Torah, no va a salir. La primera clase que da Moshe de Torah al pueblo, ¿cuál es? Vayakher. Después. Habla de Shabbat. Va a hablar Moshe al pueblo de Shabbat. Y ¿por qué de Shabbat? Jajamín, Juan, ahí está todo. ¿De acuerdo? Es una respuesta, ahí está todo y es más que suficiente. Pero los Jajamín dieron varias, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué la primera lección que da Moshe al pueblo de Israel es de Shabbat? Porque va por el Egel. El Egel, indudablemente que es idolatría. El Shabbat, a diferencia de la Egel, demuestra la existencia de Dios, demuestra que el mundo fue creado por Akadosh Baruj Hu. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la manera de dar a conocer a Dios al pueblo? A través del Shabbat, porque Dios creó el mundo en 6 días. Ahora, en verdad, ya la idea del Shabbat ya existe.
4 veces ya se habló del Shabbat en la Torah. Por ejemplo, ¿dónde la vimos? Podemos ver aquí, en la Perashá de Beshalach. Vámonos hasta la Perashá de Beshalach, ¿verdad? La Perashá de Beshalach la tenemos aquí. Vayabú Marata, lo dijo Luis Mará, que María creo que se llama Mará. En Mará, en verdad sí le siguieron la ley de Shabbat, pero no está escrito explícitamente, sino es un comentario que nos trae Rashi, que nos dice Sham Samlo Hoku Mishpat Vesham Nisau, ahí Dios les dio Hoku Mishpat, y entre el Hoku Mishpat estaba Paraduma, estaba Kibud Al-Baem, estaba Shabbat, pero no está escrito en forma explícita. Pero si lo vemos, por ejemplo, aquí, vamos a ver, hay muchos sitios, en verdad, en Mishpatim también ya aparece Shabbat. En Mishpatim, Lot Isah Shema Neroje Galashab, que viene que decimos en las Zahor el Yom Shabbat de Katesho, estamos hablando de Yitro, estamos hablando de Aseret HaTiberot, ya Kadosh Baruj Hu en Aseret HaTiberot habla de Shabbat. Si queremos algo más, la Perashá de Mishpatim, ya se habla de Shabbat también. ¿Dónde? Y en Tesabé también te habla de Shabbat. En Mishpatim, ¿en qué parte? Vamos a ver, aquí en Mishpatim tenemos, sí, aquí. Aquí. Sheshet yamim ta'aseh ma'aseja vayom hashevit tishbot leman yanua shoreja v'jamoneja ve'yinnafesh ben amateja ve'ager. Es un pasuk de Shabbat. Está en la página 53, pasuk Yudbet. Está hablando de Shabbat. O sea, hay varios sitios donde se habla de Shabbat anteriormente. Ahora, Dafka en esta perashá empieza por Shabbat y vamos a ver por qué. Y vamos a ver qué dice. Sheshet yamim te'aseh melachá. Vamos a ver de qué manera ahora se habla el Shabbat, se presenta el Shabbat. Sheshet yamim te'aseh melachá. Ubayom Hashevi Yelachem Kodesh, Shabbat, Shabbaton, Ladonai, Kola Osebo Melachá Yumat. Ahora se habla de Melachá. En esta perashá se habla de algo llamado Melachá. Y Melachá es trabajo, cosas que se hacen. Y luego dice, Lote Baruesh, Bechol Moshe Botejem, Biyom Shabbat. Y luego te habla de que no se puede encender el fuego en cada una de vuestras casas el día de Shabbat. Entonces, nos introducen la idea de melajá, es prohibido hacer cualquier melajá, y además de eso te habla del fuego, que aparentemente no forma parte de la melajá, está separada. Te dice, no se puede hacer ninguna melajá, y luego te dice, pues no se puede prender fuego, Bechol Moshe Botejem, en toda vuestra casa el día de Shabbat. Lo pone aparte, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es melajá? Y el fuego, ¿por qué no está incluido? Debería estar todo incluido. Porque si el fuego no se puede hacer en Shabbat, al igual que cualquier otra melajá, hay la meter melajot, ¿saben? Hay 39 melajot que no se pueden hacer en Shabbat. Entonces, el fuego debería estar también incluido. ¿Bien? Son los 39 trabajos ¿sí? Del Mishkan. Ahora lo vamos a ver. Primero, para hablar de melajá, pues tenemos que hablar del Mishkan, no hay otra. Y si vemos esta perashá, pues todo lo que viene ahora mismo se habla de melajá. Entonces te habla del Shabbat, de la melajá, y te habla del Mishkan con melajá. Y en la misma perashá empieza por Shabbat, termina por Mishkan. Entonces, todo lo que es melajá aparece aquí. Por ejemplo, vamos a ver alguno de los pesukim de melajá. Por ejemplo, aquí tiene Baimaleo Torbajanim Muhammad Bunad Udat Ulhol melajá Velashom Maharot Galosh Lemalot Galos Lasot Bechol Melechet Mahashet melajá Melechet melajá. Todo es lo que Mileo Tan Jochman Leasot Kol Melechet Harash. O sea, cada cosa del Mishkan es introducida por la palabra Melechet o Melajá, que es lo mismo. Y si además el Shabbat se dice Sheshet Yamim, 6 días, no harás
melajá, harás tu trabajo, ¿verdad? Ta'ase melajá, Goyama Sheyachem Kodesh Shabbat Shalom Adonai, Kola Ose Bo melajá Yumad. Y te recalca la palabra melajá. Por lo tanto, Jajamim dijeron, ¿cómo se llama esto? Desde la Shabbat. Desde la Shabbat se habla de melajá aquí, se habla de melajá allá, pues por comparación de los textos, paralelismo de los textos, comparación de los textos, cuando uno quiere saber cuál es el trabajo o cuáles son los trabajos que no deben o que no se pueden ser realizados el día de Shabbat, basta con que nos fijemos en los trabajos que no pueden ser, que fueron realizados para hacer el Mishkan. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los trabajos que uno no puede realizar el día de Shabbat? Sabemos que son Lametet 39. ¿Cuáles son los trabajos que no se puede hacer en el Mishkan? Entonces veamos cuáles son los trabajos que Dios ordenó a Moshe que ordenara a Bezalel para hacer el Mishkan. Los mismos trabajos que Bezalel hizo para constituir el Mishkan van a ser los trabajos que están prohibidos para el día de Shabbat. Y es una deducción, una deducción desde la Shabbat, y así lo trae el Talmud, así lo trae todo. ¿Hasta ahora está bien? ¿Alguna pregunta? No será falta, no sé. Bueno, lo que dijimos que el Esh dejó no se tiempo. Sigue la pregunta del Esh. ¿Por qué dejó el Shabbat? Sigue la pregunta, ¿por qué el Esh, por qué el fuego está puesto aparte? Es pregunta. Debería estar incluido con melajá lotazu, incluido el Esh. El Esh no melajá. ¿Ah? Es el primer ejemplo. Ajá. ¿Por qué no los demás? Está bien, pero digamos que se puso como aparte. El primer ejemplo para decir que todos los demás. El Bishemuel dice por qué él está puesto. Te citan el primer ejemplo y luego dice con melajá. Entonces después vienen todos los demás. No que está puesto aparte, sino que te citan el primero como primero, pues. ¿Está bien? Es una respuesta, perfecta. Y no se puede decir que también en el Bet HaMikdash sí se podía sacrificar en Shabbat. ¿Ah? O sea, fuego. Es que sí había fuego en Shabbat. Por eso. En el Bet HaMikdash sí había fuego Por en eso, Shabbat. entonces, por eso era por una parte, porque es la única que se podía seguir haciendo. También se podía hacer Sherita. Pero está escrito Bejol Moshe Botejem. Al decirte Bejol Moshe Botejem ya te quita el Bet HaMikdash. ¿Verdad? Al decir Lo te baruesh Bejol Moshe Botejem Biyom HaShabbat, ya el Esh que prendía en el Bet HaMikdash ya no cuenta para esto. ¿Por qué? Porque está solamente, te están hablando de tus quehaceres personales. Privados, sí, cosas Privados. Bien. Entonces, tenemos una Gezerá Shabbat y de ahí se deducen las leyes del Shabbat por las leyes del Mishkan. Entonces, ¿qué pasa? Si eso es así, tiene que existir una relación fuerte, sólida, profunda entre Shabbat y Mishkan. Porque si las leyes de uno son las mismas leyes del otro, Son las que no puedo hacer. entonces hay algo ahí que relaciona muy fuertemente el uno con el otro. Imagínate, todo lo que se hizo para el Mishkan está prohibido hacer para el Shabbat. Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Todo lo que se hizo para el Mishkan está prohibido hacer para el Shabbat. Dice Kodesh Shabbat Shabbatón. Por eso te lo recarga. Shabbat, Shabbatón, ¿está bien? Te lo carga fuerte. ¿No? Dice Shabbat Shabbatón. Entonces, para eso tenemos que volver al Medrash en Bereshit, en Shemot Rabbah. Y aquí, cuando Akadosh Baruj Hu dice Ve'asuli Mishkan, Ve'asuli Ve'shachanti Betocham. Cuando Akadosh Baruj Hu dice eso, claro, Moshe Rabbeinu dice, ¿cómo? Akadosh Baruj Hu, ni los cielos ni la tierra te pueden contener y tú quieres venir a meterte en un sitio donde es pecado. Entonces, ¿cómo se explica el hecho que Akadosh Baruj Hu pueda estar en un Mishkan?
¿cómo se explica? Por un fenómeno llamado Tzimtzum. Un fenómeno llamado Tzimtzum. ¿Qué significa el fenómeno de Tzimtzum? Una contracción de Akadosh Baruj Hu. Es decir, Akadosh Baruj Hu es infinito. Es algo totalmente infinito. No hay nada que pueda incluir a Dios. Para que Dios pueda estar en un sitio, vamos a hablar de lugar, pero podemos hablar igual de tiempo y podemos hablar de materia, podemos hablar de todo. Para que Dios pueda decir que está en un tiempo dado y en un lugar dado, tiene que haber una contracción de Dios. Es decir, Dios pasa de un estado de infinito a un estado contrario. El principio que usamos para poder explicar qué fue la creación del mundo, qué es la creación del mundo, es un principio que los cabalistas dieron y fue para dejar un lugar. Fue recibido por todos. Entonces vamos a tratar de explicar un poco qué significa esa contracción de Akadosh Baruj Hu. En términos cabalísticos es un Tzimtzum. Vamos a tratar de decirlo. Cuando hablamos de que Dios quiere una casa para él, por supuesto se trata de un antropomorfismo. O sea, antropomorfismo significa dar una palabra empleado por el ser humano y adjudicársela a Kadosh Baruj Hu. Adjudicar a Dios una palabra que solamente es para los seres humanos. Una casa para Dios no tiene sentido. Y como no tiene sentido tampoco que Dios quiere descansar. No tiene sentido. El descanso de Dios es un antropomorfismo. La casa de Dios es un antropomorfismo. No forma parte del léxico divino. De hecho, nada de nuestro idioma forma parte del léxico divino. Pero cuando se le quiere adjudicar algo a Dios, para que nosotros podamos entenderlo, qué es lo que se le quiere adjudicar a Kadosh Baruj Hu, tenemos que hablar nuestro idioma, no hay otra manera. No podemos entender algo sin hablar del idioma. Tenemos la ventaja de poder desarrollar un idioma y la desventaja que estamos limitados por el idioma. No podemos entender algo que se salga del idioma. Cuando queremos hablar de Dios, tendríamos que hablar con algo que se sale del idioma. Pero, lamentablemente, si queremos decir que Dios viene a una casa, hay que hablar la casa de Dios. Y si queremos decir que el Shabbat es un día de descanso, hay que decir que Dios descansó el Shabbat. Pero ni Dios necesita descanso, ni Dios necesita de casa. ¿Está bien? ¿Hasta aquí está bien? ¿Hay pregunta? Ni Dios necesita descanso, ni Dios necesita de casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la melajá del ser humano y la creación divina? El hombre, cuando hace un trabajo, cuando crea algo, lo hace cambiando algo que existe ya, moldeando algo, transformando algo. Sí, teniendo la materia prima. Se llama yesh meyesh. Es decir, voy a obtener algo de algo que ya existe, ya es materia. Que tiene materia prima. Que ya es materia. Exactamente. Con Akadosh Baruj Hu la creación se llama como yesh me'ayin. Algo de la nada. Voy a crear algo de la nada. Me'ayin. Sin tener materia prima. No hay materia y yo voy a crear la materia. Entonces cuando empezamos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿qué estamos hablando? Dios está creando la materia, es el principio de la materia, el principio del tiempo y es el principio de qué también? Del espacio. Son tres principios que empiezan ahí. Cuando Akadosh Baruj Hu abarca infinito, En Sof, todo es infinito, al empezar Dios a crear algo, automáticamente se comienza a contarse el tiempo, se comienza a sentirse la materia e indudablemente también el espacio. No hay espacio, no hay tiempo, no hay materia.
Todo lo ocupa él. Todo es Akadosh Baruj Hu. Ahora, para que Dios pueda crear algo, hay algo que matemáticamente es imposible. ¿Qué es? Puesto que Dios es infinito, Ahí va a estar. y si yo No hay nada matemáticamente fuera de ti. infinito más finito queda, da infinito. Exacto. Algo que es infinito, Daniel, esto es quinto año. Algo que es infinito, tú le agregas algo finito. No puedes agregar. No, sí le puede agregar. Al infinito le puedes meter todo lo que te dé la gana. Y tampoco puede agregar, ¿verdad? Pero algo No que es es infinito, le metes, si tú le agregas algo finito, te da siempre infinito, no llega a nada. Entonces, a Dios que es infinito, le agrega el mundo, pues el mundo debería ser infinito. Sin embargo, el mundo es finito. Entonces, ¿cómo tú explicas que Dios haya podido crear algo finito? Eso es ¿a qué? Eso es lo que decimos, lo que dijimos, lo que explicamos antes, el principio de contracción de Dios. Si yo me contraigo, dejo espacio para otra cosa. Este curso en verdad le preparé más que nada para Shalom, para verle, porque a él le encanta todas estas cosas. Pero es así, si Dios me contraigo, yo dejo espacio para otra cosa. Y yo dejo espacio para otra cosa, Mete la barriga. Ahí estás dejando un espacio. estoy dejando un espacio. Así es. Entonces, el principio del Tzimtzum es la respuesta que trae la Kabbalah para explicar la creación del mundo. Ahora, si ya entendimos eso, ya todo lo que viene es muy fácil. Es muy fácil de entender y vamos a entender exactamente qué tiene que ver Shabbat con Mishkan. De hecho, ya adelantamos algo. Ya encontramos algo en común. ¿Qué es lo que encontramos en común? 39. No, ¿qué encontramos en común entre Shabbat y Mishkan? Que ambos usan antropomorfismo para describir lo que son, para describir el uso. El Mishkan es una casa para Dios, no existe casa para Dios, pero el Mishkan es una casa que alberga a Dios. Shabbat representa cuando Dios necesita descansar. No existe el descanso de Akadosh Baruj Hu, por lo tanto, tanto en Mishkan como en Shabbat estamos usando dos antropomorfismos para poder definir qué es cada cosa. ¿Es verdad? ¿Sí? Sí, está bien. ¿No hay pregunta? No, hablamos antes. ¿Bisemuel? También todo. Ya hablamos antes. Uno escuchó una explicación Dale. que dice que si Dios como es infinito y la creación como tal viene a ser dentro de ese infinito prácticamente un cero. 0,000, quedaste diciendo cero al lado de lo que es el infinito de lo que representa Hashem Baraj. Sí. Y en matemáticas, tú agarras un infinito y lo divides entre cero, como que Dios se hace el tzimtzum, lo que tú estás hablando, ¿y cuánto te da? Uno. No, o sea, es decir, la división por cero es imposible. Es uno. La división entre cero es imposible. Lo Pero único te da es que tú elevas a cero, lo que quiere, yo entiendo matemáticamente, si elevar a cero el infinito te da uno. Exacto. Y eso es el uno de Hashem Echad. Sí, matemáticamente está bonito. Elevar a cero. Elevar a cero, no dividir por cero, la división por cero es imposible. Ahora, elevar a cero el infinito te da uno. Te da uno. Así es. ¿Verdad, Cuervo? Entonces, ¿qué pasó en la creación? Vamos a entenderlo. ¿Qué pasó exactamente en la creación? Del primer día al sexto día, Dios se contrae, hace el Tzimtzum para ir creando las cosas. ¿Y qué hizo Shabbat? ¿Qué significa que descansó? En realidad, creo todo ¿Que el se primer devolvió? día. Exacto, que dejó el Tzimtzum. Ajá, ¿estás de acuerdo? Eso es descansó. ¿Qué es descansó? Que volvió a su estado de infinito. Del primer día al sexto día duró la creación. Entonces, Akadosh Baruj Hu abandonó su estado de infinito, de Ensof, para contraerse y Dejar espacio.
digamos, inmiscuirse en el mundo que estaba creando. El primer día creó esto, el segundo día creó esto, el tercer día creó esto, el cuarto día creó esto. Todos esos días, Akadosh Baruj Hu estaba en un estado de tzimtzum, de contracción. Se contrajo a sí mismo. ¿Qué hizo Shabbat? Cuando terminó el Yom HaShishi, Vayhulu HaShamayim Ve'aretz, Se relajó. Akadosh Baruj Hu se relaja. ¿Y se relaja qué significa? Suelta el estado de contracción y recupera su estado de infinito. ¿Eso está bien? Estoy un poquito raro, pero no son los temas que yo toco normalmente. Pero lo quiero traer para que lleguemos a algo en base a lo que significa Shabbat y Mishkan. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿No hay pregunta? Daniel, bueno, tú lo dijiste, ¿verdad? Él volvió a Kadosh Baruj Hu a su estado de infinito el día de Shabbat. Ahora, aunque en verdad si Dios ya creó la materia se sostiene por la presencia de Hashem. sí. O sea que a Filu que entró Shabbat, no es que se desvaneció la creación. No, pero ya estaba creada. Entonces lo que cambió fue de Yesh Me'aim a Yesh Me'yesh, a mantenerse. Eso es el Shabbat. Akadosh Baruj Hu vuelve otra vez a su estado de relajamiento, de su estado infinito, pero ya la materia está creada. Pero requiere de la supervisión Sí, especial de él. está bien, pero seguro, pero ¿qué es el Shabbat? El Shabbat es volver a la situación que estaba en Olam antes, mejor dicho, Akadosh Baruj Hu, antes de Beriat Haolam, pero ya con Beriat Haolam existiendo. Eso significa que Akadosh Baruj Hu está en un estado no de Tzimtzum, si está en un estado de Ensof con el Olam, dentro del Olam. Eso es el Shabbat. Pero es un tzimtzum relativo. No un tzimtzum relativo, porque ya eso pasó una vez. Exacto. No pasó más. 6 días de tzimtzum. Exacto, 6 días de tzimtzum. No, ya no hay Yesh Me'aim, ya todo lo creado se creó. Exacto. Ya todo lo creado. Es transformación de materia. Sí, y ahí donde está el Se hombre. sostiene porque Akadosh Baruj Hu deja que las moléculas sigan en su movimiento constante y que se mantengan unidas. Pero Si la ¿quién es materia- el que crea ahora? Pero existe esa energía que hace que si las moléculas dejasen de moverse, todo se desvanecería. No, claro que no, nada. O sea, Entonces, todo está sujeto. El sustento de la materia es una... Está agarrado por Akadosh Baruj Hu, tzimtzum, es seguro. una presencia de Hashem minúscula dentro de todo su infinito. Es correcto, pero ahora, a partir de ahora, ¿quién es el que se encarga de crear? El hombre. No, ya no hay crear, ya es Claro, es transformar. Pero ya no existe creación, ya la creación se terminó. Ahora, el hombre, ¿qué hace? Transforma significa Pues ya tiene la materia prima. Por eso, ya todo lo que tenía el hombre para trabajar, ya lo tiene. A partir de ahora, ya Kadosh Baruj Hu puede de nuevo Supervisar. claro, está supervisando y nosotros entendemos que la ashgajá de Kadosh Baruj Hu en el Olam es continua. Seguro. La injerencia de Kadosh Baruj Hu en el mundo es continua. ¿Se acuerdan? El Kuzari es totalmente continua. No hay interrupción en eso. Ahora, en Shabbat, Akadosh Baruj Hu recupera su verdadero, no sé cómo decirlo, pero su verdadero ensof. Hay su verdadero estado infinito. Y eso es el Shabbat. Ahora bien. ¿Y qué significa lo que dijo el rey David? Mehadesh, rey David, lo que decimos también en la tefilá. Mehadesh bechol yom maaseh bereshit. Bechol yom tamid. Maaseh bereshit, claro. Akadosh Baruj Hu, esa es la injerencia Renueva la creación. Renueva, que Akadosh Baruj Hu, eso es lo que significa, ya la materia prima de la creación ya está hecha. Ahora, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu todos los días? Todos los días, por su ashgajá que tiene dentro de la Olam, hace que la creación se sostenga. Se renueve. Se renueve y se sostenga. Significa que renovarse. Es decir,
que todos los años venga algo que renueve lo mismo, por ejemplo, las estaciones, todo eso es Akadosh Baruj Hu que está encima para que las hojas que se cayeron en septiembre vuelvan a aparecer en abril. Los ciclos, los astros, todo, exacto, todo lo que significa... el día, la noche. Exactamente, eso es renovar. Es decir, todas las cosas que van girando en una órbita siguen girando, a pesar que ya terminando de hacer su giro completo. Claro, la Tierra es muy poquito, son 24 horas, pero hay cosas que toman miles de años en dar la vuelta en un eje imaginario. Y esos miles de años, Akadosh Baruj Hu hace la supervisión para que una vez que se acabe, vuelvan a empezar de nuevo. Sí, renovar la creación significa hacer un mantenimiento continuo y constante de todo Maaseh Bereshit, para que nosotros podamos seguir viviendo, para que el hombre pueda disfrutar del mantenimiento constante de lo que fue Maaseh Bereshit. ¿Seguro? Y claro que así, nosotros creemos en eso, porque del otro modo caemos a dónde caemos. Caemos justo al filósofo del Kuzari. La naturaleza. Caemos al filósofo del Kuzari que dice, claro que hay una causa primera. Dios es la causa primera, la primera causa. No se va. Pero ya lo creo, ya se retiró. Shalom. Ya os dejo con eso. Todo lo demás son fenómenos naturales. Es una bola de nieve que va agarrando, y es una cosa que va por inercia. Es todo una serie de causa y efecto. Causa y efecto hace que el mundo siga. Pero ya no hay una injerencia directa de Dios. No, ya está. Dios no tiene por qué hablar ni con los hombres, ni tiene por qué ver la naturaleza. ¿No? Ya lo creo. Entonces, el hecho de que el Shabbat de Dios se expande a su infinito significa ahora que el Mishkan viene a hacer la relación del hombre en la transformación de la materia, como si fuera que él está imitando a Akadosh Baruj Hu en la creación. Pero vamos a ver de qué manera. Esa es la idea. ¿Estás de acuerdo? Esa es la idea, pero vamos a ver de qué manera el hombre imita a Akadosh Baruj Hu. Pero exactamente esa es la idea. ¿Cómo imitar si no está creando nada? No está transformando. Dentro del poder que tiene el hombre. Pero no está transformando. No, está transformando yesh me yesh. O sea, algo de algo. Lana y cortina. Estoy transformando. Para poder sacar una cosa de otra cosa, pues también hay que saber hacerlo. Claro, es una fabricación. Pero hay que saber hacerlo. Esa materia prima que Akadosh Baruj Hu me dio, yo la tengo que aprovechar. Pero tengo que saber cómo se aprovecha. Pero ahora en la construcción, ya después que está construido ya no hay... En lo que está construido ya no, pero a lo mejor, qué sé yo, de algo que está construido yo voy a sacar materia prima para construir otra cosa. Siempre es posible. Es en la construcción de lo Beit HaMikdash. No, después estamos tratando, vamos a entender bien, estamos tratando de analizar por qué las leyes del Mishkan, vamos a volver al origen, por qué las leyes del Mishkan son las leyes del Shabbat. Si eso es así, no es porque esté en la misma perashá, o no porque sea una Gezerá Shabbat que se emplea la palabra melajá. Uno puede decir que todas las leyes del Shabbat son las mismas del Mishkan. Tiene que haber algo por detrás de todo eso. Y lo que estamos tratando de descubrir es ese algo que hay detrás de todo esto. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si el mundo estaba en un estado, si Dios estaba en un estado, fíjate bien ahora si Dios estaba en un estado de infinito antes de empezar a crear, ¿verdad? Y volvió a su estado de infinito cuando terminó la creación. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se llama el estado de infinito cuando terminó la creación? ¿Cómo lo llamó Dios? Shabbat. Eso es Shabbat. Mi estado de infinito, cuando terminé de crear, lo llamó Shabbat. Entonces, el estado de infinito, antes de empezar a crear, ¿cómo se llama? Shabbat. Shabbat igual. Olam shekuló Shabbat. Antes de empezar a Akadosh Baruj Hu a crear, estaba en el mismo estado que cuando terminó de crear. Por lo tanto, ¿cuándo empezó Dios a crear? Yom Rishon. Vayerev Vayboker, Yom Rishon. Empezó Erev. ¿Qué es Yom Rishon? Be'erev.
cuando antes era Shabbat, Motzai Shabbat. Yom Echad, bueno, está bien. ¿Qué es Erev de Yom Echad? Partiendo de que empecé cuando yo empecé a crear, terminé con mi estado de Ensof, significa que cuando yo empecé a crear, cuando Dios empezó a crear, Motzai Shabbat. Pero es que me parece que terminológicamente hablando hay una contradicción. Al tú hablar de infinito, estás exento de hablar de inicio y de fin. El término inicio y fin es algo material. Sí, pero estoy hablando del principio del tiempo. ¿Cuándo el tiempo empieza? Al decir a Kadosh Baruj Hu, Bereshit, Yehi Or. Bueno, Ahí empieza el tiempo. por eso. Entonces, antes de que hubiera tiempo, Es que ya está mal empleado el término. No existe antes del tiempo. es antropomorfismo. Claro. Estamos hablando de antropomorfismo en el punto de vista divino, porque antes del tiempo solo había Dios. Entonces estamos adjudicando a Dios algo que no existía y algo que solamente podemos entender nosotros. ¿Por qué lo llamó todo Baruch y después lo llamó Shabbat? No, de Haaretz ahí está todo Babó. Haaretz, ya existía Haaretz. Al haber Haaretz ya no es el principio del tiempo. Bueno, Ya vaya, vamos a entenderlo bien. De Haaretz ahí está todo Babó. Al haber Eres, ya empezó la creación. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Haaretz ahí está. Después que ya creó Dios la Haaretz, Haaretz ahí está todo Babó. Pero antes de que Dios empezara a crear Shamayim Haaretz, era Shabbat. O sea, no era Shabbat. No había tiempo, pero antropomorfismo de nuevo, le tengo que decir algo, adjudicar a Dios un estado que yo puedo imaginarme en qué tiempo estaba, pero en verdad no estaba en ningún tiempo, ¿verdad? Ahora, puesto que al terminar Shabbat Dios se relajó y al empezar a crear Dios se contrajo, significa que al empezar a crear Dios estaba en un estado de infinito. Y ese estado de infinito, Dios le dio un nombre, se llamó Shabbat. ¿Hasta aquí está bien? Bien. Esto no es mío, esto lo trae todo la campanata y tal como está. Entonces, si hasta aquí está bien, significa que Akadosh Baruj Hu empezó a crear, Vahi Erev, Vahi Boker, empezó a crear justamente Motzai Shabbat. El Motzai Shabbat, ¿por qué? Porque en el momento que empezó a crear, inmediatamente se terminó el estado que no había tiempo y empezó el estado de que se cuenta el tiempo. Y se llama Motzai Shabbat porque el estado que no había tiempo se llama Shabbat. ¿Está bien? Y entonces, si eso es así, ¿estamos bien aquí, señora? ¿Bien todo? ¿O seguro que está bien o no? Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios? Vayar Elohim et Ahor quitó, vayabdel Elohim ben Ahor u ben Ahosh. ¿Qué es lo que hizo? Lo primero que hizo Akadosh Baruj Hu, Abdalá. Eso es lo que llamamos exactamente el Abdalá. Creó el fuego. Creó el Or. Vayar Elohim et Ahor quitó, vayabdel Elohim ben Ahor u ben Ahosh. Lo mismo que hacemos nosotros, Motzai Shabbat. La Abdalá cósmica es la primera Abdalá hecha por el mismo Akadosh Baruj Hu. A ver, Tati, ¿qué es lo que no te entra? Cuéntame. Está emparejando, pero de una forma así muy... Mira el pasuk Yo sé. en Bereshit, mira el pasuk en Bereshit. Sí. Vayar Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, vayar todo bajo Elohim, ruach Elohim en Elohim, vayar Elohim et Ahor, vayomer Elohim yehi Or, vahi Or, vayar Elohim et Ahor quitó, vayabdel Elohim ben Ahor u ben Ahosh. Sí, separó entonces ya de Es lo mismo que hacemos nosotros. De hecho, la Gemara, en el Tratado de Berajot, el Yerushalmi, el Talmud Yerushalmi, en el Tratado de Berajot, fíjate lo que dice aquí. Entonces, se debe bendecir de la Gemara que tiene que no se puede hacer la verajá sobre el Or en la Abdalá si no tiene una luz que sea muy fuerte, muy buena, una luz que de verdad te alumbre.
ponen dos. Dos, está bien, mejor dos, mejor tres, puedes poner hasta tres. Por eso no más de una. Por eso es más de una, tiene que ser fuerte. Y entonces, si es así, ¿y en qué se basa la Gemara? ¿En qué se basa la Gemara para decir eso? En el pasuk Vayar Elohim et Haor Kitov. Una buena luz. Vio Dios que la luz era buena, era una luz fuerte. Y entonces, después que vio Dios que la luz era fuerte, Vayabdel Elohim, Dios hizo el Abdalá. Y de aquí trae la Gemara, nosotros para hacer el Abdalá tenemos que hacerla con una luz que sea fuerte. No podemos buscar una luz chiquitita porque Dios no lo hizo así. ¿Está bien o no? ¿Isa cuántos vatios? ¿Está bien hasta aquí? Está bien. ¿Y Bishemuel? ¿Ah? Quiere decir que la Abdalá, la Gemara lo trae en Yerushalmi, dice, ¿por dónde sabemos que no podemos hacer la Abdalá hasta que no tengamos un or fuerte? Vayar Elohim et Haor Kitov. No lo interpreta Vayar Elohim et Haor Kitov, que era buena, no. Que la luz era fuerte, Vayabdel Elohim. Pero para eso tuvo que llegar a la misma conclusión que dijiste ahorita de la Kabbalah, del Zohar. ¿Qué? Que antes era Shabbat. Claro, Pues, antes era Shabbat. Pero ya lo demostramos. Un segundo antes de empezar Maaseh Bereshit era Shabbat. Y un segundo después de terminar Maaseh Bereshit era Shabbat. Entonces, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? Cuando empieza, entonces hace el Yehi Orba y Vayar Elohim et Haor Kitov y hace la primera Abdalá de la historia. La hace Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? ¿Cómo que está bien? Dice que está bien hecha la comparación, está bien hecha la comparación de eso, del día de la separación del día de la Es un noche. concepto muy subjetivo. Sí. Y entonces, ¿por qué el fuego se separa? La primera pregunta que hicimos, ¿por qué el fuego se separa de las demás melajot? Y Bishemuel contestó, dio la primera melajá como un ejemplo, como un ejemplo. No, contestaste muy bien, pero ¿por qué dio la primera melajá como un ejemplo? Porque esa fue la primera melajá que hizo Akadosh Baruj Hu, el fuego. Por eso es que, puesto que Akadosh Baruj Hu hizo la primera melajá con el fuego, entonces nosotros ahora ¿qué hacemos? Separamos. La primera melajá es el fuego. Seguimos en un Maaseh Bereshit de Akadosh Baruj Hu. Y después viene el resto. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el hombre que tiene que ver en todo esto. La creación del hombre es yesh me yesh. Es algo, crear algo a partir de algo. No existe crear algo a partir de la nada. En el hombre no existe eso. Exactamente. No puede crear algo donde no hay materia. Para crear algo tiene que haber materia. Entonces, el proceso de creación del hombre, o no se llama creación, como alguien lo dijo, no es creación, sino de transformación. El proceso de transformación del hombre es un proceso inverso al proceso de la creación de Dios. Totalmente inverso. Entonces, en Shabbat, ¿qué pasa con Akadosh Baruj Hu? Se relaja, se expande. ¿Qué tiene que hacer el hombre entonces? Si es un proceso inverso, ¿qué tiene que hacer el hombre? Contraerse. ¿Qué significa que el hombre se contrae? Deja de hacer trabajo. Contrae sus ansias de transformar. El hombre contrae sus ansias de transformar, se limita a sí mismo. Puesto que Dios en Shabbat se expande, el hombre en Shabbat se contrae. Automáticamente se contrae. Ahora, ¿qué hace el hombre en la semana? En la semana el hombre expande sus formas de transformar, de trabajar.
Eso es al revés de lo que hizo Akadosh Baruj Hu, Maaseh Bereshit, que durante la semana tuvo que contraerse para poder crear. Porque con Akadosh Baruj Hu expandido no hay forma de crear. Con el hombre contraído no hay forma de transformar. Con Akadosh Baruj Hu contraído no hay manera de parar de crear. Y con el hombre contraído no hay manera de transformar. Son las cuatro formas de entenderlo. Hu contraído no hay forma de parar la creación. Con el hombre contraído no hay manera de transformar. Es al revés. Con Akadosh Baruj Hu expandido no hay forma de crear. Con el hombre expandido no hay forma de dejar de transformar. Porque mismo en lo que nosotros hagamos sin mover nada estamos transformando. Respirar, o sea, todo nos hace transformar, todo el medio ambiente donde estamos. El hombre entonces es al revés de Akadosh Baruj Hu en ese span. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo es definido el hombre en Maaseh Bereshit? Una creación. ¿Ah? A imagen y semejanza. A imagen. ¿Qué significa imagen? Betzelem Elohim. ¿Qué es a imagen? A imagen significa a imagen de un espejo. Cuando tú te veas un espejo, no te ve igual, está al revés. Y eso es estar hecho a la imagen de Akadosh Baruj Hu. La imagen aquí no es la imagen, es como cuando tú te ves tu imagen, la parte izquierda tuya refleja la derecha del espejo y la parte derecha tuya refleja la izquierda del espejo. Por eso que dice que el hombre está hecho a la imagen de Akadosh Baruj Hu. Significa, todo cuanto Akadosh Baruj Hu tiene el poder de creación, el hombre tiene el mismo poder de transformación, pero al revés. Y ahora sí podemos entender otra cosa. Antiguamente los espejos hacen la imagen invertida. Ahora otra cosa, ¿por qué hacemos Shabbat nosotros? Cuando decimos, ¿por qué hacemos Shabbat? El hombre, a Shabbat, el Yom Shabbat, Zecher le Maaseh Bereshit. ¿Qué significa Zecher le Maaseh Bereshit? Para recordar la creación. Para recordar el Maaseh de Bereshit. ¿El Maaseh qué es? Cuando de verdaderamente Bereshit, lo que sabemos de Bereshit, tuvo Maaseh. ¿Cuándo tuvo Maaseh? Pues justamente cuando no era Shabbat. Entonces te estoy diciendo que hagas el Shabbat para que te puedas identificar con todo el Maaseh que hubo de Beriat Haolam y que terminó en Shabbat. Zecher le Maaseh Bereshit. Maaseh significa hacer. El Shabbat te marca ¿qué? Te marca al revés. Te marca justo al revés. ¿Qué es lo que tienes que recordarle el Shabbat? Cuando Akadosh Baruj Hu se paró, cuando Akadosh Baruj Hu tiró el freno de mano. Ese freno de mano es ¿qué? Es la forma como Akadosh Baruj Hu se relaja. Para relajarse él, eso hace que tú ahora te tengas que hacer Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Comprimirte. ¿Sí? Al revés. Para que tú respetes Shabbat, tienes que hacer Tzimtzum. Te tienes que contraer tú mismo. Por eso dice, no se va a decir es que Hashem se contrae. No, al revés. Se relaja. Ajá. Entonces, como hay imagen, el hombre en Shabbat tiene que para recordar lo que hizo Hashem, pero al revés. Eso O sea, Hashem hizo, es. en Bereshit, hizo concentración. Eso es. Nosotros en Shabbat hacemos. ¿Y qué es? ¿Qué es poder contraerse? La contracción, ¿qué es lo que es? Es un símbolo de la fuerza que uno puede tener para poder llegar a contraerse. Fuerza negativa. ¿No? Para contraerte tienes que tener una fuerza completa, un control. Y ahí donde se habla del Pirkei Avot es de Ugibor, Akobeshet Yisro. La fuerza que un Gibor demuestra es aquel que puede dominar a su sentido.
Dominar el sentido de dejar todo y contraerte para hacer Shabbat. Ahí está el sentido de Zeu Gibor, Akovesh et Yisro. Aquel que pone freno de mano a su yetzer, a su sentido. ¿Para qué? Me contraigo a mí mismo para poder respetar el Shabbat. Porque si yo le doy, si no tengo esa fuerza en mí, y si le doy rienda suelta a lo que es mi capacidad, entonces no hay Shabbat, no puedo hacer Shabbat nunca. El Shabbat es una fuerza de demostrar mi fuerza, el Shabbat es una forma de demostrar mi fuerza interior. Que fue lo que hizo Hashem. Tuvo la fuerza de ponerse finito, que es infinito. Tuvo la fuerza. Sí, Hashem lo que hizo es lo mismo que el Mishkan, exactamente igual. Entonces, lo que el hombre demuestra cuando hace el Mishkan, ¿qué es exactamente? Pues realizar todo mi poder de transformar todo lo que el hombre hizo con el Mishkan, realizar todo mi poder de transformar al máximo. El Mishkan fue la obra sublime que tuvo Am Israel en el desierto. Ahí donde se demostró la capacidad del Tselem Elohim que tenía el hombre con él. La forma como el hombre hizo el Mishkan es la fuerza con la cual el hombre abrió el poder que tenía para relajarse y dar rienda suelta a lo que es el poder de transformar. Y es por eso que cuando se termina el Mishkan, la Torah trae exactamente de la misma forma como se terminó de crear el mundo. Lo mismo. Que Dios bendijo. Lo mismo. Vaivarech Elohim, Vaivarech Moshe. Lo mismo, de la misma manera como se termina la perashá de la creación del mundo, se termina la perashá de la culminación del Mishkan. Es decir, que el Mishkan es un mundo particular para reforzar nuestro lazo con Akadosh Baruj Hu, pero un mundo hecho a partir del poder de transformar del hombre. El mundo es lo que está hecho a partir del poder de creación de Dios. De ahí que Mishkan y Beriat Haolam son totalmente paralelos. Solo que uno lo hizo el hombre y el otro lo hizo Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué vemos dentro del Mishkan? ¿Y para qué nos sirve el Mishkan también? Pues el Mishkan, de acuerdo al Ramban, es un Har Sinai portátil. Es tener Har Sinai a donde tú vayas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Har Sinai representó representó la revelación de Dios a Israel. Y el Mishkan es exactamente lo mismo. Traértela contigo, esa revelación donde tú vayas. Donde tú vayas y tú veas al Cohen Gadol o a Moshe Rabbenu hablando con Akadosh Baruj Hu entre los querubim y vea a Amud Anan encima del Mishkan, cada vez que Akadosh Baruj Hu, la Shekhinah, estaba ahí, ese Amud Anan y esa forma que tenía Moshe de dirigirse al Mishkan y todo el pueblo alrededor viendo y escuchando, eso era Har Sinai, sin estar el monte de Sinai al lado. Así lo define el Rambam, Nachmanides. Entonces, si Har Sinai es el Mishkan y si en el Sinai volvieron todos a Maaseh Bereshit, Bechol Am Roim et HaKolot. ¿Qué significa Bechol Am Roim et HaKolot? Todos tuvieron el mismo poder de ¿quién? De Adam Arishon. Todos tuvieron exactamente el mismo poder de Reiyá de Adam Arishon. ¿Se acuerdan, no? De cómo dijimos que ese poder se perdió. ¿Cuándo se perdió ese poder? Cuando Adán fue expulsado de Gan Eden.
¿Quién lo recuperó ese poder? De ver, de percibir, de percepción. Ese poder le recuperó a Abraham. Solamente ese poder lo tenía dentro de Israel. Cuando, ahí se entiende, cuando sale Abraham de Israel y ve a Sará, le dice, ahora me doy cuenta que era una mujer bonita. ¿Cómo te vas a dar cuenta ahora si ya llevas 90 años casado con ella? Pues ahora que tengo otra vez de nuevo el poder de ver normal, porque ya estoy fuera de Israel, en Egipto, ahora te veo como una muchacha normal, como una mujer normal, como un hombre normal ve a su mujer, y te encuentro bonita. Antes no te veía bonita porque no tenía ese poder. El poder mío era mucho más elevado, el mismo poder de percepción que tenía Adam Arishon, que no distinguía entre lo bonito y lo feo, distinguía entre lo verdadero y lo falso. Rambam lo trae, Maimónides. Entonces, ese poder de percepción lo perdieron cuando bajaron a Egipto. ¿Cuándo recuperaron ese poder de percepción? En Matan Torah. Y en Matan Torah, Kadosh Baruj Hu trae y te dice, se recupera el estatus de Adam Arishon. Dejó la Am, Roim y Takolot. Todo el pueblo pudo percibir las voces. ¿Y qué otra cosa perciben del mismo estatus de Adam Arishon? Las ondas. Sí, percibir las voces, ¿qué significa? Percibir las voces es entender exactamente a través de la vista. Entender a través de la vista es lo mismo que tenía Adam Arishon. Es lo de la creación también. Y entonces, si es así, ahí tenemos el pasuk de Naase Adam, cuando Dios le dice, ¿a quién le dice Dios Naase Adam? En el momento de Bereshit, ¿a quién se lo dice? Pues hay muchas cosas, pero hay algo bien bueno que dice, Akadosh Baruj Hu preguntó directamente a Am Israel, Naase Adam, vale la pena que hagamos el hombre, ustedes van a ser los que van a tomar el testigo. Y Am Israel contesta, Naase Benishma. La pregunta de Naase Adam que hizo Akadosh Baruj Hu en Bereshit, la contesta Am Israel en Sinai. Naase Benishma. Y de ahí que Bereshit y Sinai es lo mismo. Y puesto que Bereshit y Sinai es lo mismo, y el Mishkan representa además el Mahamad al Sinai, significa que el Mishkan representa Maase Bereshit. Y si Maase Bereshit y el Mishkan estamos en la misma, pues ahí está la relación perfecta entre las Melajot. Puesto que Bereshit es Shabbat y el Mishkan es Mishkan. Las Melajot del Mishkan son las Melajot de Shabbat. Así es como se entiende la relación mucho más allá, se cierra totalmente el círculo. Repítelo. ¿Ah? Repite el cierre. El cierre. Si el Mishkan representa Mahamad al Sinai, el Sinai, es decir, los hijos de Israel cuando dejaron el Sinai ya no tenían esa visión que tuvieron, puesto que ya se acabó el Sinai. Entonces, al llevar el Mishkan, estaban teniendo un monte de Sinai portátil con ellos. Un monte de Sinai que era portátil, lo llevaban a cualquier parte. Entonces, ¿por qué? Porque ahí, cuando Dios hablaba con Moshe entre los querubín, veían todo lo mismo que vieron en la revelación de Sinai. De hecho, uno de los motivos que trae el Ramban por el cual se hizo el Mishkan es justamente para tener Mahamad al Sinai toda la vida, recordar ese Mahamad al Sinai toda la vida. Entonces, si el Mishkan representa el Mahamad al Sinai, y si Mahamad al Sinai hizo volver a Israel a su estado primario de Adam Arishon en Bereshit, significa que el Mishkan se comunica con Bereshit. Mishkan es Sinai, Sinai es Bereshit, por lo tanto Mishkan es Bereshit. Entonces las leyes del Mishkan se aplican a las leyes del Shabbat, que es Bereshit. Las leyes del Shabbat es Bereshit. Y terminar diciendo que estas dos cosas, Shabbat y Mishkan, son los que permiten a Kadosh Baruj Hu de vivir en este mundo, en este tiempo y en este espacio. Son los dos focos que se le atribuye
la presencia divina a Kadosh Baruj Hu. El Mishkan, Veshahanti Betoja. Shabbat, todo lo que Kadosh Baruj Hu hizo en Shabbat, nosotros lo repetimos de forma de que actualizamos el Maaseh Bereshit todo Shabbat. Zéjale Maaseh Bereshit. Por lo tanto, Shabbat y Mishkan hacen y permiten a Kadosh Baruj Hu de poder vivir en este mundo y adaptarse a las dimensiones nuestras de qué, de espacio, de tiempo y de materia. Esas son las cosas básicas para que podamos sentir la presencia de la Shejinah en este Olam. Cosa que es imposible de imaginar. Totalmente imposible de imaginar que la Shejinah pueda residir en este Olam. Pero a través de Shabbat y a través de Maaseh Bereshit llegamos a eso.